en el proceso a quienes les gusta. Hoy sí puede contestar. Levánteme la mano a quienes les gusta. Formados en él. Hay 1, hay 2, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formados en el proceso. ¿A quién le gusta? Solo contesta 8 que sí, y los que contestaron antes que sí, hoy ya no contestaron nada. Entonces ahora la interrogante segunda es: ¿a quienes les gusta formados por el proceso? Aquí va 1, igual, no puede ser igual, tiene que ser una sola respuesta. Decídase. Ok, va 1, ¿quién más? Formados por él, va 1, van 2, van 3. Y los demás no quieren dejarse formar. Pero tiene que aprender a decidir. Porque si usted no contesta la pregunta que el embajador de Dios le trae en esta hora, usted está siendo desobediente. ¿Cómo dice hermano Sergio? Sí, pero en su vida tiene que marcar una diferencia. Porque formados por el proceso es que es la circunstancia la que te están llevando a dejarte, te guste o no te guste, a moldearte. Por él. Sí, hermana. Pues yo lo siento así, hermana, como la desgracia que a mí me pasó, y yo lo sentí como un soplido a mi vida, ¿me entiendes? Y entonces digo yo, wow, todo lo que llegó a mi vida en un momentito, y como que el viento se lo llevó, me sentí así como que me llegó, ¿sí? Entonces yo sentí como que me sentí más fuerte en el Señor. Ahí estamos marcando una diferencia. Formado por el proceso es que la adversidad, la situación te hace, te obliga a que te metas a la obediencia de Dios. Por el proceso. Pero formados en el proceso, ahí marca la diferencia en la gramática. Porque formados en el proceso. Quiere decir que si Él está en el proceso conmigo, yo voy a poder ser más que vencedora, voy a poder vencer, me voy a poder mantener, voy a poder tener un equilibrio ante las circunstancias. Que ese equilibrio formada en el proceso no me va a hacer ni a la izquierda, no me va a hacer ni a la derecha, no me va a hacer hacia atrás, sino que me va a llevar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Entonces, ¿en cuál proceso quiere estar? ¿En él o por él? En él. En él. Tiene que estar en él, porque si usted está en el proceso de él, usted va a vencer, no con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Entonces, pero si está por él, entonces cuando usted siente que ya no puede, se sentó, se encuevó, se acumuló y ahí se quedó. ¿Verdad que marca la diferencia, hermano Sergio? Entonces ya no es por él. ¿Verdad que no? Hoy sí ya entendió. Entonces, ¿cuántos quieren estar siendo formados en el proceso por él? Amén. Es que no puede ser por usted y por mí. No puede ser por nadie más que por él. Ahora vamos al libro de Filipenses. En el capítulo 1 estaremos leyendo la palabra de Dios.
Y me gusta mucho esa porción bíblica. Y en una oportunidad, cuando me tocó aceptar a Jesucristo como mi Salvador, allá en El Salvador había un programa de consejería. Y en ese Club 700 se llamaba ese programa en El Salvador. No sé si lo exhibirán acá o en otro país, ¿verdad? Pero así se llamaba, un programa de mucha bendición. Y en una oportunidad, cuando en la adversidad de la vida, cuando no quería compromiso con Dios, pero quería favores de Dios, estaba el programa Club 700. Y como tenía muchos problemas, en ese día yo sentí la necesidad que tenía que buscar de Dios. Y llamé a ese programa, y de fondo, cuando la muchacha me dice, permítame, ya la atiendo, me ponen una alabanza que dice, aquel que la buena obra empezó es fiel para perfeccionarla. Una alabanza muy hermosa. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla, Él es fiel en completarla. El que la comenzó, Él es fiel en completarla en ti. Oiga, yo caí llorando ese día. Y esa alabanza se repetía y se repetía muchas veces. Mas sin embargo, con el transcurso del tiempo, encontré que era una porción bíblica. Y la tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Usted la tiene y se pone en pie. Y dice Filipenses 1:6. ¿Usted lo tiene? Allá escribió esa carta el apóstol Pablo. Él escribió esa carta, Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Qué hermosa exclamación la que nos da el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Cuando nosotros encontramos en el libro de Filipenses, para los que ya lo han leído varias veces, encontramos que Pablo está orando por los de la iglesia de Filipo. Y una de las cosas que Pablo le dice a los cristianos en Filipo es: Filipos, hermanos, aquel que empezó la obra en ustedes no los va a abandonar, sino que la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. Y esa carta que Pablo le deja a la iglesia de Filipo, a los filipenses, como dice Pablo en el libro de Filipenses, esa carta, tomando la escritura bíblica que dice que la palabra de Dios es la misma con Pablo, con usted y conmigo y con nuestras generaciones. La palabra de Dios es la misma de ayer, por hoy y por siempre, de un pasado, de un presente y de un futuro. Pero la palabra de Dios tiene vida y es viva y es eficaz cuando usted cree a la palabra de Dios. Pero si usted no ha creído a la palabra de Dios, entonces por eso es que la interrogante 1 y 2 que hacía al inicio se duda para contestar. ¿Por qué? Porque no se ha creído verdaderamente quién es tu Dios. No me conteste, pero yo le puedo preguntar: ¿quién es tu Dios? Ayer yo le compartía a mi hermano Salvador en la oficina y le decía:
ellos son mis padres espirituales, Emigdio y Nerea Osorto. Pero uno de los mensajes que ella dio y está diciendo, ¿tú le crees a Dios por tu voluntad o le crees a Dios por la voluntad del pastor o de tus padres? Y mire que me están mirando con unos ojos muy hermosos, ¿eh? ¿Tú estás aquí porque le crees a Dios o porque crees a la palabra que tu pastora te está dando en este día? ¿Tú le crees a Dios porque estás seguro quién es tu Dios o porque alguien te trajo a la iglesia? ¿Tú le crees a Dios porque te estás dejando guiar por Él o te estás dejando guiar por otros? Es parte de una formación. Compartía con una hermana hoy en la mañana y le decía, hermana, y me dio como una tarea, como un ejercicio para poder que el Espíritu Santo me ayudara a formar el consejo de la palabra de hoy. Ya he estado, pero no sabía ni cómo ni por dónde. Y le decía, Señor, ¿cómo y por dónde? No entiendo. Y me decía el Señor, formados en el proceso. Formados en el proceso. ¿Cómo formados en el proceso? Porque hay diferente formación. Ahora, ¿tú te estás dejando formar por Dios o por la adversidad? Si es por Dios, entonces ¿por qué reniegas ante las adversidades de la vida? ¿Por qué cuando está el día malo, difícil, tú no vienes a la iglesia? Tú no quieres orar, tú no quieres leer la Biblia. ¿Por qué no quieres ayunar? ¿Por qué no quieres mantenerte firme en el camino de Dios? Si tú te estás dejando formar por Dios, ¿por qué se te es aburrido el venir a la iglesia? ¿Por qué se te hace aburrido el estar en la iglesia? ¿Por qué se te hace el tiempo largo en la iglesia? Si tú te estás dejando formar por Dios. Formados en el proceso es dejarse formar por Dios sin preguntarle cómo, cuándo y a qué horas. Dele palmas a Dios. Formados en el proceso. Formados por el proceso, yo puedo poner como ejemplo aquel varón que se enfermó, tuvo que ir al hospital, caer en un hospital, perder su trabajo para reconocer que hay un Dios. Ese es por el proceso. ¿Cuántos Dios nos llamó a formarnos por el proceso? Amén. Por la necesidad. Amén. Pero hoy que hemos reconocido quién es nuestro Dios, ahora nos dejamos formar en el proceso. Que aunque esté la circunstancia, tú no te vas de la iglesia. Aunque esté la necesidad, tú no te vas de las manos de Dios. Y las personas creen que porque está la circunstancia difícil, es mejor correr e irse de la iglesia, de las células, del evangelismo, del ministerio donde Dios te ha puesto. Y tú no te estás siguiendo de esos lados. Tú te estás siguiendo de las manos de Dios. Cuando tú dejas de congregarte, te estás yendo de las manos de Dios. Y tú no puedes decir es que Dios tiene cuidado de mí. En su misericordia sí. Pero tú le estás diciendo al enemigo, te doy una puerta abierta para que hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Entonces cuando Pablo está hablando a Filipenses, le está diciendo,
estando convencido. ¿Tú estás convencido? Que a pesar de la muerte de tu hijo, tú vas a seguir buscando a Dios. Tú estás convencido que aunque no tienes trabajo, tú vas a seguir buscando de Dios. Tú estás convencido que aunque tu nieto se murió, tu sobrino, tu hermano se murió, tú es cuando más tienes que buscar de Dios. Dice Pablo, estando convencido. Y cuando Pablo nos hace esa aseveración, esa afirmación, es porque usted conoce la vida de Pablo. Y usted sabe que a pesar de la circunstancia que Pablo pasó, no se negó a cumplir el llamamiento por lo cual Dios lo había botado del caballo y lo había sacado del ejército romano y aún de la política misma de Roma. Entonces Pablo le dice a la iglesia, estando convencido precisamente en esto. Cuando es precisamente, es como cuando alguien dice, yo tengo que cocinar, pero necesito encender el fuego a la estufa. Porque si no, no hay comida. Si no hay fuego, no hay comida. Si me agarran la niña, por favor, se lo agradezco. Entonces Pablo dice, estando precisamente convencido en que el que comenzó la obra en nosotros es fiel para perfeccionar. ¿Cuándo Dios comenzó la obra en ti y en mí? Cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahí reconoce Pablo que está convencido que es allí cuando le dio la oportunidad a Dios para que Dios trabajara con él. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, es allí cuando lo aceptamos de corazón, cuando lo aceptamos sin esperar nada a cambio. Es allí cuando estamos convencidos que no importa la adversidad y vamos a seguir adelante, y estamos convencidos allí que separados de Dios no podemos hacer nada. Es allí cuando tú le dices, Dios, haz conmigo lo que planeaste desde antes de la fundación del mundo. Pero si no es así, es por ello que en tu vida hay un problema todavía. Cuando Pablo dice, perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, quiere decir que tú y yo todos los días estamos siendo perfeccionados. Pero esa perfección no quiere decir que te da derecho a pecar y hacer lo que tú quieras. Tiene que estar la palabra de Dios en ti para que tú aprendas a reconocer que la perfección viene por la palabra y no por el hombre. Amén. Porque dice que la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que limpia, la palabra de Dios es la que restaura. Amén. Entonces es necesario ser nosotros perfeccionados en el Señor. Pero antes de ser perfeccionados, tenemos que pasar un proceso. ¿Y a cuántos les gusta el proceso? ¿A cuántos les gusta el proceso de Dios? Hermanos, si a ti no te gusta pasar por el taller del maestro, entonces todavía te falta para ser perfeccionado. ¿Usted se está durmiendo? No.
¿O están reflexionando en el consejo de la palabra? Espero que sea cierto que está reflexionando en el consejo. Amén. Porque dice ahí la escritura, estando persuadido, dice, que el que comenzó la buena obra. Dios todo lo que hizo de Génesis y todas las citas bíblicas y los libros de la Biblia, su vida y la mía, Dios todo lo hizo bueno. Por eso dice ahí la buena obra. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él diseñó que tú y yo le íbamos a ser útil en el reino de Dios. Pero tú quieres ser útil en el reino de Dios. Déjate perfeccionar por Dios. Déjate moldear por Dios. Hace muchos días atrás yo puse un tema, a tu manera o a la manera de Dios. Qué lindo consejo tuvimos ese día. Entonces repito ese tema, déjate moldear a la manera de Dios, no a tu antojo, ni a tu capricho, ni a tu manera, sino a lo de Dios. Porque si Dios empezó una buena obra en tu vida, es porque te quiere llevar como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Amén. Porque Dios te quiere llevar a otro nivel, porque Dios te quiere llevar a otro proceso, porque Dios quiere cambiarte. Dios quiere que ya no sea multitud, Dios quiere que sea discípulo. Y después de discípulo ya no te quiere como discípulo, sino que te quiere como amigo. ¿En qué condición le gustaría a la iglesia estar? ¿Como multitud, como discípulo o como amigo? Pero hay que dejarse formar por Dios para poder tener buena obra y podernos declarar amigos de Dios. Amén. Porque si usted mira la escritura, Dios en la escritura a varios los llamó amigos. ¿Sí? Pero cuando los llamó amigos, estos amigos tuvieron un proceso de formación. Yo no puedo decirle a alguien, tú eres mi amigo, cuando apenas lo acabo de conocer. Es un conocido, pero no es mi amigo. Aquellos que tienen Facebook, ahí le ponen en la lista amigos, conocidos, familiares, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces ahí usted decide en qué categoría ponerlo. Si como conocido, o como sus mejores amigos, o como sus familiares. ¿En qué posición queremos estar con Dios? ¿En qué posición? Cuando el Pablo habla hasta el día de la venida de Cristo Jesús, se refiere cuando Jesucristo venga por la iglesia. Amén. Cuando ya Jesucristo venga por usted, venga por mí, los que hacemos la voluntad de Él, los que nos hemos dejado formar por Él, los que no se aburren en la iglesia, los que no se duermen en la iglesia, los que se dejan formar por Dios son los que ya no critican, los que ya no murmuran, los que ya no son pleitistas, los que ya no son salteadores. ¿Sí? Se están siendo formados por Dios hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Yo quiero llevarlo a la historia. Allá en el libro de Primera de Samuel vamos a tener como ejemplo 3 personas que Dios las llamó para que fueran prominentes en la historia israelita, pero también porque Dios los llamó con un propósito de servirle a Él. Y cuando vemos de la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús,
Miremos que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas y las hace buenas. Pero encontramos a la luz de la Biblia que es el hombre el que se equivoca, que no es Dios el que tiene la culpa de la adversidad. Amén. Entonces, si miramos nosotros en la vida de Pablo, Pablo le creyó a Dios. Amén. Y todos los hombres que encontramos en la Biblia, los que vamos a leer, le creyeron a Dios. Pero no todos se dejaron formar por Dios. Una, no todos se pusieron a la brecha. Dos, no todos agarraron y tomaron la armadura que Dios le había dado. Ahora en día, tú estás a la brecha. ¿Tú te estás dejando formar por Dios? ¿Tú estás con la armadura puesta de Dios sobre tu vida? ¿O solamente eres un cristiano más en la lista? Hello. Dele palmas a Dios y no me mire así. Dele palmas a Dios. Dice la palabra de Dios en Timoteo, Pablo mismo lo dijo, la palabra es para redarguir. Y espero con ansia y con todo mi corazón que esta palabra te redarguya y que salgas de la condición en que estás. Si solo para uno o para una vale la pena haber estudiado, orado y ayunado por este consejo, vale la pena. Si solo por uno. Porque la Biblia dice que por uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Pero si toda la iglesia es redarguida, alabamos y glorificamos a Dios, porque su nombre está siendo exaltado. Amén. Dice que la palabra de Dios es para redarguir, para animar, redarguir, animar, corregir, instruir. Con un propósito. Si yo estoy enfrente de usted, el único anhelo de mi corazón es el anhelo de Dios para con usted. Si le redarguyo, si le exhorto, si le animo, si le instruyo, es con el objetivo que tú un día puedas ver a Dios cara a cara y puedas decir, valió la pena el regaño, valió la pena el sacrificio, valió la pena todo lo que nos decía, porque mi alma no se perdió, sino que se salvó. Amén. Créame que lo que yo le digo al Señor, Señor, cámbiame el consejo, que sea de amor, que sea de abrazo, que cámbiamelo. Pero exhortación, papá, otra vez exhortación. Y me dices que el pueblo lo necesita. Es que el pueblo lo necesita. Es que mis hijos lo necesitan. Algunos no les va a gustar porque tienen cosas que cambiar. A otros les va a gustar porque ya están en el proceso y están siendo cambiados y están reconociendo, oh, entonces por eso era necesario, por eso yo estoy cambiando. Y otros van a preferir irse porque no quieren la corrección. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios al hijo que ama lo disciplina, al hijo que ama lo corrige, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro pastor, porque Él anda dos tipos de corrección, anda uno con vallado y anda uno con vara. ¿Cuál es la que tú deseas? ¿La vara o el callado? Amén. Y sabe que encontramos en la escritura a un profeta, pero antes de este profeta había otro. Este profeta, el rey Saúl,
perdón, había un profeta, Saúl no era profeta. Había un profeta al cual este muchacho, este joven, con el tiempo tuvo hijos. Y dice la escritura que este profeta, si usted y yo vamos al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, este Samuel fue aquel que le dijo a Dios: heme aquí, Señor. A ver, y dice la escritura en el capítulo 8 que este profeta tiene hijos. Y cuando tiene hijos, dice que estos hijos no andaban conforme al corazón de Dios, que estos hijos no podían ser jueces. Dice la escritura que el pueblo le dijo: Samuel ya está viejo. Israel dijo: ya está viejo, pero sus hijos no pueden gobernar. Necesitamos un rey. Y ahí fue el problema, cuando el pueblo quiere hacer lo que él quiere y no quiere dejarse formar por Dios. El pueblo le pidió a Samuel un rey, y ahí vemos a la luz de la historia cómo le cambió el proceso a Israel. Porque al que Israel le pide a Samuel un rey, que ungiera a alguien como rey, era porque le estaban diciendo: ya no queremos a Dios como rey, sino que necesitamos un rey terrenal. Estaban olvidando un principio bíblico. Y hoy en día la gente busca por otros medios, por otra forma, pero no quieren buscar a Dios. Amén. Entonces dice que a Samuel llegó el pueblo de Israel y le dijo: danos un rey, unge a alguien como rey. Necesitamos a alguien, porque tus hijos no están ni pueden hacer lo que tú haces. Entonces ahí vemos que Samuel era un hombre de Dios y hacía lo bueno delante de Dios. Pero también vemos que había hijos que no hacían la voluntad de Dios. Entonces agarramos la porción bíblica en el libro de 2 de Corintios, donde dice que todos compareceremos delante de Dios, sea bueno o sea malo, le daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. Samuel, por sacerdote, le va a dar cuenta a Dios. Sus hijos le iban a dar cuenta a Dios. Tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho. Sea bueno o sea malo, le daremos cuenta a Dios. Pero recuerde que hoy que estamos en Dios, Dios nos está formando por la palabra para que podamos ejercer y hacer cosas buenas a los ojos de Dios y delante de los hombres. Para que no tengamos nada de que avergonzarnos, para que podamos predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Entonces ahí vemos el proceso del sacerdote. Dice la escritura que ya estaba viejo y él fallece. Dos tipos de obra, una buena y una mala. Ahora vemos que el pueblo hace la decisión no correcta delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas decisiones en la vida tú has tomado que no han sido la voluntad de Dios? Dentro de esas decisiones hay dos tipos de voluntades, la directiva y la permisiva. La directiva es la que viene de parte de Dios y todo sale bien. Y la permisiva es la que Dios permite que salgan las cosas, pero tiene consecuencias. ¿Hemos pasado por ello? Sí, hemos pasado por ello. Cuando uno le dice al niño: no lo hagas, te vas a caer.